Hola a todos, esperando que se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que son las aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Nos vamos a centrar en modelos lineales porque son los que hemos estado resolviendo nosotros de manera explícita. Realmente hasta el momento solo sabemos resolver cosas con coeficientes constantes, sean homogéneas o no homogéneas, y ecuación de Cauchy-Euler, ¿no? Homogénea y no homogénea. Entonces vamos a ver si este tipo de ecuaciones aparecen en algún tipo de modelo matemático que esté describiendo algún sistema físico. Empezamos con el ejemplo más básico que tenemos de ecuaciones diferenciales de orden superior, que es el oscilador armónico o sistema masa-resorte. Empezamos con el caso no amortiguado y posteriormente hacemos el caso amortiguado. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra situación? Tenemos un resorte, aquí está, nuestro resorte, con una masa abajo en la parte inferior del resorte. Tenemos aquí la masa M, marcada con este cuadrito. Ok, entonces vamos a establecer un sistema para estudiar este resorte. Sabemos que hay la acción de la fuerza de gravedad que está actuando aquí en nuestro sistema. Tenemos un componente de fuerza que vamos a ponerlo en sentido hacia abajo, tomándolo como positivo. Entonces este resorte y esta masa tienen una posición de equilibrio que está marcada aquí con esta rayita. Con esta. En esa posición de equilibrio vamos a tener que esta fuerza de gravedad está en equilibrio con el desplazamiento que tiene el resorte. Entonces, en términos de los componentes de fuerza, tenemos hacia abajo esta componente debido a la acción de la gravedad, que lo podemos escribir como mg, y también tendríamos otra componente en sentido contrario, que va a ser la resistencia que tiene el resorte. Entonces tenemos aquí la resistencia del resorte. Y este mg está dado por la gravedad, ¿no? La fuerza de gravedad. Ok. Entonces, esta resistencia al resorte se puede escribir o se puede establecer una ecuación para ella utilizando la ley de Hooke, ¿no? Entonces vamos a escribir aquí lo que es la ley de Hooke, que seguramente ya han utilizado en otros cursos en la carrera. Ok. Entonces, en la ley de Hooke nos dice que el desplazamiento que tiene este resorte es proporcional a la resistencia que tiene el resorte, cierta constante, y la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces vamos a decir que el resorte tiene una fuerza de restauración. Que es proporcional a la elongación, que sería que tanto se está estirando. En este caso, pues está en sentido contrario a nuestro marco positivo que está dado por la gravedad, entonces pensaríamos que esta fuerza va a tener signo negativo. Y más aún la podemos pensar como fuerza de resorte va a ser menos K por S, donde K va a ser cierta constante de proporcionalidad del resorte. K es una constante de proporcionalidad del resorte. Y S va a ser la elongación, que es que tanto se está estirando. Okay.
Entonces aquí esta componente de la resistencia del resorte la vamos a escribir como menos K por S. Okay, entonces tenemos el efecto de la gravedad en sentido positivo hacia abajo, la resistencia del resorte en sentido negativo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, en el punto en el que el sistema está en equilibrio, el sistema masa-resorte está en equilibrio, pues vamos a tener que la resistencia del resorte y la gravedad pues son iguales. Ese va a ser el sistema en equilibrio. Entonces, en el punto en equilibrio tendríamos que, aquí, mg igual a K por S, ¿no? En equilibrio. Ok, ahí está. Ok, entonces vamos a escribir nuestras sumatorias de fuerzas para poder usar la segunda ley de Newton. Entonces, usando la segunda ley de Newton, tendríamos que fuerza lo podemos escribir como masa por aceleración. ¿Okay? Y también sabemos que la fuerza se conserva, entonces tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas que hay en nuestro sistema. Entonces podemos pensar que si esta es nuestra posición de equilibrio, si nosotros lo perturbamos al resorte, vamos a estar tal vez sumándole cierto desplazamiento X. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. Masa por aceleración sería igual a la sumatoria de fuerzas del sistema, ¿no? Que en este caso, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas del sistema? Tenemos la acción de la fuerza de la gravedad, que sería en este caso mg, más la acción debido al desplazamiento del resorte, que en este caso lo escribimos como menos k por, si pensamos que S es la posición de equilibrio, que aquí es S, entonces el desplazamiento hasta una posición X sería S más X. O sea, estamos sumando este cachito, que es la posición de equilibrio, más el cachito que tengamos de desplazamiento. Este cachito de desplazamiento podría ser con signo positivo si estamos jalando el resorte hacia abajo, o con signo negativo si estamos apachurrando el resorte hacia arriba. Entonces esto sería menos K por, ay caray, X más S. Ok. Ok, entonces si consideramos que X es la posición, la aceleración la podemos escribir como la segunda derivada de X, ¿no? El cambio de X con respecto a T sería la velocidad instantánea, y el cambio de la velocidad instantánea sería la aceleración. Entonces, con esto podemos escribir, usando la segunda ley de Newton, masa por segunda derivada de X con respecto a T, igual a, en este caso, mg menos kx menos ks. Ok, pero nosotros sabemos que en posición de reposo tenemos que el efecto de gravedad y el efecto de la resistencia del resorte son iguales, ya que la sumatoria de fuerzas en este punto es 0. Entonces, este cacho de acá sería igual a 0. Por lo cual, solo nos quedaría una ecuación diferencial de este estilo. Ok. Y esta la podemos reescribir
como m, segunda derivada de x con respecto al tiempo, más k por x igual a 0. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. También vemos que es una ecuación lineal. Y de hecho, dado las hipótesis que estamos usando aquí, K es una constante, M es la masa que tenemos aquí en nuestro resorte, también es una constante. Entonces, esta ecuación también es de coeficientes constantes. Ok. Y pues ya está, porque nosotros ya sabemos resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces notemos que en este ejemplo sencillo no tenemos ningún otro factor externo, solamente consideramos resistencia al resorte y la acción de la gravedad. Sería equivalente si nosotros hubiéramos puesto este sistema en tal vez en otro marco, o sea, podríamos haber puesto nuestro sistema que estaba tal vez sobre una mesa, ¿no? Y tenías aquí tu masa. Y aquí hubiéramos dicho que tal vez lo estamos perturbando hacia algún lugar, hacia la derecha, pero tienes aquí cierta componente de restauración del resorte. Y sería el equivalente a pensar que aquí en nuestro ejemplo pensamos que no hay fricción, ¿no? O sea, que no tenemos ningún otro factor externo, solamente lo que nosotros estamos perturbando y la restauración del resorte. Entonces es un ejemplo muy sencillo porque no consideramos ningún otro término en nuestro modelo. Y bueno, eso también se nota porque pues nuestra ecuación diferencial pues es muy sencilla. Es una ecuación de segundo orden, pero es coeficientes constantes y además es homogénea, ¿no? Homogénea. De hecho, tal vez a lo mejor ya la habían visto antes. Pero bueno, esto es lo que uno hace en modelación. Empieza con el modelo o con las hipótesis más sencillas posibles. Escribes una ecuación diferencial para describirla de manera sencilla. La analizas, ves cuáles son sus limitaciones y sus ventajas. Y posteriormente retroalimentas al modelo utilizando hipótesis más realistas. ¿Ok? Pero bueno, en este caso sencillo podemos resolver esta ecuación. Esta era la ecuación que teníamos, ¿no? Ah, no, ya la había escrito del lado derecho como más k por x. Más k por x igual a 0. Entonces esta la resolvemos. Entonces en el libro lo que hacen es dividir entre m y después hacen un cambio de variable. Ese cambio de variable es opcional, solamente es para que las soluciones se vean bonitas. El cambio de variable que ellos hacen es el siguiente. Dicen que k entre m es un omega cuadrado. Para escribir la ecuación de manera sencilla, como segunda derivada de x con respecto al tiempo más omega cuadrado x igual a 0. Entonces esto es vanidad nada más, para que se vean bonitas las soluciones. Okay. Entonces resolvemos esta ecuación. Tendríamos que proponer soluciones de la forma x igual a e a la mt. Entonces x' es me a la mt, xb' es m cuadrada e a la mt. Sustituimos, como lo hacemos en coeficientes constantes, m cuadrada e a la mt más omega cuadrada e a la mt igual a 0, e a la mt por m cuadrada más omega cuadrada igual a 0. Sabemos que e a la mt es distinto de 0, entonces m cuadrado más omega cuadrado igual a 0. Y esto pues ya lo podemos resolver fácilmente y podemos observar cuál fue la razón por la cual hicimos este cambio de variables aquí arriba. La razón era para que fuera sencillo de resolver. Es un m cuadrado igual a menos omega cuadrado
sacas la raíz de m, pero lo haces de la manera correcta. O sea, tomas más menos raíz de menos omega cuadrado. Y eso sería lo mismo que más menos y por aquí sería valor absoluto de omega, ¿no? Pero estamos considerando, bueno, que omega es k entre m. K es una constante proporcional, la podemos tomar positiva, lo mismo que la masa, ¿no? Entonces m sería más menos y por omega. Por esa razón fue que hiciste este cambio de variable de acá arriba, para que la solución fuera bonita. Entonces estamos en el caso de raíces complejas. En este caso de raíces complejas, consideramos que la parte real vale 0, la parte compleja vale W. Entonces tu solución está determinada por el conjunto fundamental de soluciones, que serían funciones de la forma coseno de omega t, seno de omega t. La solución general tendría la forma C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. ¿Okay? Una función coseno más seno, combinación lineal de coseno y seno. ¿Okay? Entonces aquí retomamos un poquito lo que habíamos visto en una de las tareas, que era de ver qué gráfica le correspondía a qué solución. En este caso vemos que tenemos únicamente componentes periódicos. Aquí hay periódicos en ambos casos, ¿no? Entonces tu solución va a ser periódica. ¿Ok? Va a ser una solución periódica. Entonces, pues, ¿cómo va a lucir tu sistema? Tu sistema, ¿cómo va a lucir? Conforme pasa el tiempo, va a estar oscilando. ¿Qué quiere decir eso con el sistema físico? Pues que si tú tienes aquí tu resorte, vamos a poner varios resortes. Tu solución es de la forma C1 coseno de omega t más C2 seno de omega t. Esa es tu solución. Entonces, ¿qué va a estar sucediendo con tu resorte? Pues vas a tener cierta condición inicial. ¿Qué pasa con el resorte del tiempo cero? Pero, independientemente de eso, tu resorte, ¿qué está haciendo? Está oscilando. Está oscilando, ¿no? Porque es una combinación de funciones periódicas. De hecho, podrías determinar ahí cuál sería el periodo, ¿no? De cada de la solución de manera sencilla. Pero ¿qué pasa con el sistema en sí físicamente? Pues que está oscilando. Va para arriba, va para abajo, va para arriba, va para abajo, ¿no? Vamos a modificar esta masa, que tuve que estar más arriba. Ok. Entonces, ahí es donde tú analizas la validez de tu modelo matemático. Entonces, pensando en la situación de física de este sistema, si tú tienes una masa sujeta en un resorte y tiene una posición inicial, diciendo que esa posición a lo mejor no es la posición de reposo, o a lo mejor sí, pero no tienes una velocidad inicial 0. Entonces, ¿qué pasa con tu ecuación, con tu solución? Pues tu solución te dice que va a estar oscilando de manera periódica. Entonces analiza si eso tiene sentido. ¿Tiene sentido en el aspecto físico? Pues tiene sentido si estuvieras en un vacío tal vez, o donde no tuvieras factores externos, porque tú sabes que va a haber factores externos que no te van a permitir que este movimiento periódico sea eterno, ¿no?
Entonces ahí es donde te fijas, pues que sí tiene ciertas fallas el modelo. Te está describiendo algo que puede suceder, pero en un mundo muy poco realista, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que retroalimentar a tu sistema. ¿Ok? Entonces esta sería la primera parte. Este es el oscilador armónico simple, por si lo llevan a escuchar. Oscilador armónico simple, pues piensa en esta masa que está moviéndose de manera periódica. ¿Ok? Muy bien. Entonces ese sería nuestro primer ejemplito. Podrías tú describir específicamente el movimiento de ese oscilador armónico, pues resolviendo un problema de valor inicial. Necesitarías una posición inicial y una velocidad inicial, ¿no? Que sería x en cierto tiempo y x' en cierto tiempo. Con eso podrías resolver un problema de valor inicial y describir específicamente el movimiento de tu sistema. Entonces, para resolver un problema de valor inicial, necesitaríamos condiciones iniciales. ¿Qué condiciones iniciales necesitarías? Como es una ecuación de segundo orden, pues necesitarías dos condiciones iniciales. X en cierto tiempo, tendrías que darme la posición en tiempo t sub 0, podría ser tiempo 0. ¿Qué otra cosa necesitarías? X' de t sub 0. Es decir, esto es dx en dt. Cambia la posición con respecto a tiempo en el tiempo t sub 0. Necesitarías darme la velocidad inicial, ¿no? O instantánea. Entonces, si tú me das esas dos condiciones, pues ya me podrías describir específicamente qué pasa con tu sistema. También podrías determinar el periodo de las oscilaciones. ¿Okay? Entonces eso es el movimiento armónico simple, oscilador armónico simple. Entonces, como ya lo vimos, pues esto no tiene mucha realismo, ¿no? En un sistema físico real, pues esto no sucedería porque debería haber otros factores que eventualmente paren ese movimiento del resorte. ¿Okay? Entonces, por eso uno regresa a su ecuación original, a tu sistema original y empiezas a modificarlo para hacerlo más realista. Eso es lo que uno hace siempre que está haciendo modelos matemáticos. Empiezas con el sencillo, te regresas y lo analizas. Si no tiene mucho sentido físico o si le faltan cosas, pues te regresas y lo modificas. Okay. Entonces vamos con el siguiente ejemplo, que sería este oscilador armónico, pero amortiguado. Oscilador armónico. Le vamos a llamar amortiguado. Okay. Entonces, en este caso, de nuevo tienes a tu resorte. Aquí está. Aquí está tu resorte con tu masa. Aquí la masa la vamos a llamar de nuevo M. De nuevo tiene cierta posición de equilibrio. Aquí S, que es el equilibrio. Okay. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Tenemos el efecto de la gravedad. Tenemos la restauración del resorte debido a la ley de Hooke, que le escribimos menos K por S, ¿no? Donde S es la elongación. En la posición de equilibrio tenemos que M
M por G es igual a K por S para que la sumatoria de fuerzas sea 0. ¿Ok? Entonces, le vamos a agregar un término. Este término podría considerarse como un efecto externo. Podría darse por, no sé, por la resistencia del aire, tal vez. Entonces, lo que vas a hacer es agregar aquí un término que va a estar también modificando el sistema. En específico, lo vas a poner como un amortiguamiento y ese amortiguamiento va a ser proporcional a la velocidad instantánea. Entonces aquí vamos a tener cierto amortiguamiento. Este amortiguamiento, como les digo, podría deberse tal vez a la resistencia del aire o algún efecto intrínseco del resorte. Entonces vamos a asumir que no solo tenemos la situación del oscilador armónico simple, sino que tenemos un efecto de amortiguamiento. Tenemos un efecto de amortiguamiento. Y lo vamos a modelar proporcionalmente a la velocidad instantánea. Entonces aquí vamos a pensar que también está actuando en sentido de la restauración del resorte y lo vamos a poner como menos beta de x en dt. ¿Okay? Entonces aquí m es la masa, la vamos a poner positiva, vamos a escribir todos los parámetros. M va a ver que es 0 positiva, g, bueno, queda claro que es de la gravedad. Esa K también es una constante positiva, que es la que dijimos, la constante de proporcionalidad del resorte. Del resorte. ¿Ok? Y esa beta vamos a considerarla también positiva y vamos a llamar una constante de amortiguamiento. Entonces, si procedemos a escribir nuestras ecuaciones, como en el ejemplo anterior, tendríamos que tomar en cuenta la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Escribimos la aceleración como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. En nuestra sumatoria de fuerzas tendríamos algo similar a lo que teníamos anteriormente, que era el efecto de la gravedad y el efecto de la restauración del resorte. Entonces esto sería mg menos k por x más s. S sería la posición de equilibrio, x sería qué tanto perturbas a la masa de la posición de equilibrio, y la diferencia es que aquí le vamos a agregar el amortiguamiento. ¿Ok? Haciendo las simplificaciones respecto a la posición de equilibrio, más k por s menos kx menos beta de x en dt. Este aquí sería igual a 0, ya que ese es cuando alcanzamos la posición de equilibrio. Y nos quedaría m de x en dt cuadrada igual a menos kx menos beta de x en dt. Y nos queda una ecuación de
segundo orden. A diferencia del anterior, ahora sí tenemos un término con la primera derivada de x. Pero sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Sigue siendo lineal. Y más aún tiene coeficientes constantes. Entonces esta, pues sí la podemos resolver. Ok, vamos a resolverla. Ay, caray. Para resolverla vamos a dividir todo entre m. Dividimos entre m. Ok. Y pues aquí ya tenemos una ecuación que podemos resolver con el método desarrollado en la sección de coeficientes constantes. Okay. Esto es lo que se llama el movimiento libre amortiguado. Entonces, si ves, a diferencia del caso anterior del movimiento armónico simple, ahora tienes un término extra, ¿no? Que está de alguna manera afectando a tu sistema. Ok. Entonces, en el libro hacen unos cambios de variable para resolver el sistema. Estos cambios de variables son opcionales, son solamente para que las soluciones se vean bonitos. ¿Okay? Solo es por eso. Vamos a seguir estos cambios de variable, pero de nuevo, son opcionales. Entonces, los cambios de variable que hacen en el libro son los siguientes. Beta sobre m lo vas a llamar 2 lambda. Y k sobre m lo vas a llamar omega cuadrado, que fue como el caso anterior, para que tu ecuación se vea más sencillo. Segunda derivada de x con respecto al tiempo, más 2 lambda de x en dt, más omega cuadrada x igual a 0. Ok, ¿por qué 2 lambda? ¿Por qué omega cuadrado? Para que cuando tú sacas las raíces de tu ecuación auxiliar se vean bonitas y sean sencillas de analizar, por eso. Entonces vamos a resolverla. Vamos a reescribirla. Aquí tendríamos segunda derivada de x con respecto al tiempo, más 2 lambda de x de t, más omega cuadrado de x igual a 0. Okay, entonces proponemos nuestras soluciones. X igual a e a la mt. X' es me a la mt, es lo que ya hemos desarrollado en las secciones anteriores. X' es m cuadrada e a la mt. Sustituimos m cuadrada de la mt más 2 lambda me a la mt más omega cuadrada e a la mt igual a 0. Factorizamos omega cuadrado. Sabemos que el exponencial nunca es 0. Nos queda la ecuación auxiliar m cuadrada más 2 lambda m más omega cuadrado igual a 0. Esta es la ecuación auxiliar. Y esta pues la podemos resolver para m usando nuestra amiga fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Entonces sería menos lambda más menos, factorizamos el 4 y lo sacamos de la raíz. Nos quedaría 2 raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada sobre 2. Entonces nuestras dos raíces serían menos lambda más menos raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Ok. Entonces observamos nuestras raíces. Vemos que tenemos posiblemente
bueno, no posiblemente, tenemos que analizar qué pasa adentro de la raíz, porque dependiendo de lo que pase adentro de la raíz vamos a tener 3 casos en la naturaleza de nuestras raíces. Por lo tanto, vamos a tener 3 casos en la solución de la ecuación diferencial. Entonces, analizamos este discriminante, lo que está dentro de esta raíz. ¿Okay? Analizamos el discriminante. Entonces, vamos a tener distintos casos. En el caso 1, vamos a considerar que lo que está dentro de la raíz es positivo. Lambda cuadrado menos omega cuadrado es positivo. En el caso 1, tener discriminante positivo implica que tú tienes 2 raíces. Una sería menos lambda más más nada más. Más raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Y la otra sería menos lambda menos raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrada. Como el discriminante es positivo, las raíces tienen que ser reales y distintas. Y como las raíces son reales y distintas, tú ya sabes cómo resolver este sistema de ecuaciones. Y si no lo sabes, pues tienes que regresarte y leer todo el capítulo 4. El conjunto fundamental de soluciones sería E a la M1T y E a la M2T. Y la solución general, en este caso, sería Y igual a C1, E a la M1T, más C2, E a la M2T. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, lamentablemente no estamos en clase porque a mí siempre me gusta analizar estos sistemas de manera detallada con los alumnos. Queremos saber qué quiere decir esta solución en términos del sistema físico, o sea, cómo podemos visualizar estas soluciones, o sea, qué pasa con el sistema si tienes este caso, si tienes que lambda cuadrado menos omega cuadrado es mayor que 0, lo que sea que signifique en términos de tus constantes del sistema, ¿ok? Entonces, para eso, pues tú quieres ver qué pasa, o a mí me interesaría saber qué pasa con este sistema, por ejemplo, cuando el tiempo se hace muy grande. Porque quiero saber si mi sistema, por ejemplo, está oscilando, como en el caso anterior que vimos del movimiento armónico simple, o no, o crece, o decrece, o qué es lo que pasa con el sistema, ¿no? Eso es lo que quieres saber. En términos de lo que hemos visto anteriormente, queremos saber cuál es el comportamiento asintótico de las soluciones. ¿Qué pasa con las soluciones conforme pasa el tiempo? Que acuérdate qué es lo que tú necesitas saber para entender un sistema físico, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, si empieza a pasar el tiempo, ¿qué va a pasar con el sistema? Eso es lo que quieres saber. Entonces, pues es equivalente a que pensemos en qué va a pasar con nuestra solución conforme el tiempo se hace más grande. Entonces, para el comportamiento asintótico, vamos a analizar qué es lo que pasa conforme el tiempo se hace más grande. Entonces, la primera cosa que podemos analizar es que aquí no tenemos componente oscilatorio. Entonces, no esperamos que el sistema esté oscilando, como en el caso anterior. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo se hace muy grande de esta solución? Cuando el tiempo se hace muy grande de esta cosa, ¿qué es lo que pasa? Con este límite. Okay. Entonces analizas, ¿qué es lo que pasa conforme el tiempo se hace muy grande? Pues aquí tienes una función exponencial, aquí también. ¿Qué es lo que pasa con la función exponencial? Pues depende del exponente, ¿no? Porque sabes muy bien que la función exponencial o crece infinitamente, se va a infinito, o bien decrece y se va a 0. Eso depende del coeficiente. ¿Okay?
Entonces, si analizamos nuestros coeficientes, vemos que aquí tenemos un menos lambda menos una raíz. Esa raíz es positiva, entonces esto que está aquí arriba es menor que 0. Como el coeficiente es menor que 0, este límite se iría a 0. ¿Ok? Hacemos el análisis del otro exponente. Menos lambda más raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrado. Menos lambda más raíz de lambda cuadrada menos omega cuadrado. El primer término es negativo, el segundo es positivo. Sin embargo, notamos que aquí dentro de la raíz es un lambda cuadrada menos omega cuadrada. Tú esperas que cuando saques la raíz cuadrada de ese lambda cuadrado menos omega cuadrado te dé un número más pequeño que el lambda. Y eso es el caso porque este omega no es 0. Al sacarle la raíz a lambda cuadrada menos algo distinto de 0, automáticamente esa raíz tiene que ser más pequeña que lambda. Por lo cual, todo esto tiene que ser negativo. Y si todo el exponente es negativo, tienes una exponencial elevado a un exponente negativo, te vas a 0. Entonces, así como planteamos esta ecuación, la solución se va a 0. ¿Okay? ¿Qué quiere decir en términos del sistema físico, del sistema masa-resorte? Pues que no sé cómo está la cosa, si consideramos nuestra posición de equilibrio es esta. Ese es el equilibrio. No sé cómo está la cosa, pero yo sé que independientemente de mi posición o mi velocidad inicial, podría ser que mi sistema se vaya a hacer tal vez por abajo o tal vez sube y baja una vez, pero en el límite te vas a 0, donde 0 pues sería tu posición de reposo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Esta es una posible solución. Te estás yendo a la posición de equilibrio. ¿Ok? Ese es un ejemplo de un medio, pues, no sé, intuitivo. ¿Qué pasa con el sistema? A lo mejor empiezas con una posición inicial abajito del reposo, pero el sistema te está llevando a la posición del reposo. No estás oscilando, simplemente te regresas al reposo. Entonces esto podría ser que tenga sentido en algunos casos físicos. A este tipo de sistema se le llama sistema sobreamortiguado. De hecho, los tengan, los de meca, pues tienen también ejemplos de circuitos que se comportan de la misma manera, que son los circuitos sobreamortiguados. Okay, entonces vemos que este caso pues tal vez es un poco más realista que el movimiento armónico simple, donde la solución simplemente estaba oscilando. Okay. Vamos al caso 2. Caso 1, caso 2. En el caso 2 tenemos lambda cuadrado menos omega cuadrado igual a 0. Entonces, en este caso, nuestras raíces, ¿dónde están? Sería menos lambda, ¿no? Nuestras raíces serían menos lambda 2 veces. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que este sistema se resolvería como e a la menos lambda t, e a la menos lambda t. Ese sería nuestro conjunto fundamental de soluciones. Y la solución general estaría determinada como C1 e a la menos lambda t más C2t e a la menos lambda t. ¿Okay? De nuevo, ¿quieres saber qué pasa con las soluciones? ¿Cuál es el comportamiento asintótico? Notamos que de nuevo no tenemos ningún componente oscilatorio porque no tienes ni seno ni coseno. Entonces, lo único que nos queda es ver de nuevo qué pasa conforme el tiempo se hace más grande.
para ver si se comporta de manera adecuada este sistema. Tomas el límite cuando el tiempo se hace muy grande. C1e a la menos lambda t más C2t y a la menos lambda t. Conforme el tiempo se hace muy grande, ese primer término pues se va a ir a 0 porque el exponente es negativo. Ese segundo término vas a tener un límite indeterminado porque t se iría a infinito, pero e a la menos lambda t sería 0. Tendrás un límite de la forma 0 por infinito. Este límite lo puedes resolver con la regla de L'Hopital o bien analizando de manera intuitiva qué pasa con los límites conforme el tiempo se hace muy grande. Es decir, ¿cuál crece más rápido, el 0 o el infinito? T se va a infinito con una razón polinomial y e a la menos lambda t se va a 0 con una razón exponencial. El exponencial siempre es más rápido que el polinomial, entonces el e a la menos lambda t, que se va a 0, le gana al t. Es decir, este 0 por infinito se va a 0. ¿Okay? Si eso no queda claro, pues utiliza la regla de L'Hopital para ver que ese límite realmente se va a 0. Entonces de nuevo se va a 0. En este caso, este sistema pues se va a comportar como en el anterior, en el sentido en que se va a ir a 0, ¿no? Entonces tú esperas algo similar a lo que vimos en el anterior. Te vas a ir a 0. Tenemos la solución de equilibrio. Entonces, tal vez tendrías algo. Tal vez inicialmente crece un poco, pero luego te vas a 0. ¿No? Podría ser que tengas algo así, que inicialmente creces, pero luego te vas a 0. ¿Ok? Entonces, en este caso decimos que el sistema está críticamente amortiguado. Entonces, este caso se parece mucho al caso anterior. Se parece mucho al caso anterior en el comportamiento. Sin embargo, la solución es distinta. ¿Por qué es distinta? En este caso, la solución, en el primer caso, era únicamente términos exponenciales. En el sistema críticamente amortiguado, tu solución es exponenciales y aparte tienes aquí una t. Esa es la ligera diferencia. Ahora, ¿por qué se llama críticamente amortiguado? Porque estás en un limbo. Mueves tantito tu sistema y vas a caer al caso anterior, al sistema sobreamortiguado. Mueves tantito las condiciones de tu sistema del críticamente amortiguado y te vas a ir al caso 3. Entonces, por eso este caso se llama críticamente amortiguado, porque lo modificas tantitito y vas a cambiar de caso y por lo tanto vas a cambiar de comportamiento. Entonces vamos a ver el caso 3. En el caso 3 tendríamos que el discriminante es menor que 0. Entonces en este caso nuestras raíces sería menos lambda más lambda cuadrado menos omega cuadrado y menos lambda menos lambda cuadrado menos omega cuadrado. Pero como lambda cuadrado menos omega cuadrado es negativa, pues esto es lo mismo que yo escribía menos lambda más i veces raíz de omega cuadrada menos lambda cuadrada, factorizando un signo menos y sacándolo como un raíz de menos 1. ¿Ok? Entonces estamos en el caso de raíces complejas. Y ya sabemos cómo resolverlo. El conjunto fundamental de soluciones sería
e a la menos lambda t coseno de omega cuadrada menos lambda cuadrada por t e a la menos lambda t seno de omega cuadrada menos lambda cuadrada por t. ¿Okay? Y la solución general pues sería la combinación lineal de esas dos soluciones. Y igual a, voy a factorizar y a la menos lambda t, c1 coseno de omega cuadrada menos lambda cuadrada coseno de omega cuadrada menos lambda cuadrada por t más c2 seno de omega cuadrada menos lambda cuadrada por t. Ok, entonces vamos a analizar qué pasa con esta solución. Notamos que ahora sí tenemos un comportamiento oscilatorio porque tenemos a seno y coseno. Sin embargo, como cuando tomamos el límite, cuando el tiempo se hace muy grande, si tomamos el límite cuando el tiempo se hace muy grande de y, pues analizándolo tendrías una función exponencial que se va a 0 porque tiene el exponente negativo, multiplicada por función seno y coseno. Estos, cuando se van a tiempo se va a infinito, pues son límites que no existen, porque coseno y seno están moviéndose entre menos 1 y 1. Entonces este límite no está definido, pero este sí, se va a 0. Usando la ley del sándwich para límites, podrías hacer un sándwich con ese límite y ver que en efecto el límite se va también a 0. Esto es de cálculo diferencial, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué está pasando con este caso? Tú tienes una función exponencial que está aplastando de alguna manera una función periódica que va a ser la suma de seno y coseno. Entonces, tus soluciones, ¿cómo van a lucir? Vas a tener algo exponencial así. Ponemos el menos exponencial así. ¿Cómo van a lucir las soluciones? Pues las soluciones son cosas oscilatorias que están siendo aplastadas en funciones exponenciales, o sea que tus soluciones van a lucir así, ¿no? Están oscilando, pero la amplitud de las oscilaciones se va haciendo cada vez más pequeña. ¿Okay? Entonces este es el caso que se llama subamortiguado. Es un sistema subamortiguado. ¿Qué pasa con el sistema físico en este caso? Pues que el sistema físico va a estar presentando oscilaciones con amplitud cada vez más pequeña. Entonces tendrás tal vez, exagerando aquí, un M, baja, y luego sube, aquí está el M. Y luego baja, y luego sube. Entonces, ¿qué está sucediendo? Tu resorte sí está oscilando, pero las oscilaciones se van haciendo o van teniendo una amplitud cada vez más pequeña. A diferencia del oscilador armónico simple, que ahí la amplitud de las oscilaciones era constante. Entonces aquí está sucediendo algo distinto. Entonces, por eso este caso de acá se llamaba críticamente amortiguado, porque estabas en el limbo. Estás a un paso de estar oscilando con oscilaciones amortiguadas, o bien de tener un sistema sobreamortiguado. Entonces con esto ves que tu ecuación diferencial es más realista. Al sustituir esta componente de amortiguamiento, te da
situaciones más realistas. Ya no solamente está el sistema masa-resorte oscilando, sino que puede estar oscilando de manera amortiguada o puede estar sobreamortiguado yéndose al estado de reposo. Ves que estas tres soluciones, caso 1, 2 y 3, son más realistas que lo que obtuvimos en el oscilador armónico simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Resolvimos ecuaciones diferenciales y entendimos qué pasaba con las soluciones analizando las soluciones de estas ecuaciones. ¿Ok? Analizamos para ver su comportamiento, que eso es lo que a mí me interesa que puedan hacer. La talachita, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Con práctica cualquiera lo puede hacer. No solo quiero que hagan talachita, quiero que también entiendan este análisis de las soluciones para que en dado caso, si ustedes tienen que aplicar un modelo matemático en uno de sus sistemas mecatrónicos automotrices, puedan analizar el comportamiento de las soluciones para asegurarte que tu sistema no truena, no colapsa. Entonces eso es lo que a mí me interesa. Entonces esto sería un ejemplo de qué es lo que sucede. Tenemos que es posible realizar exactamente el mismo análisis, pero con circuitos en series. De hecho, esto viene en el libro, sección 5.1.4. Haces exactamente el mismo análisis, pero con la ecuación diferencial escrita para un circuito en serie y tienes 3 casos: sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. Eso les va a servir para su curso de circuitos, a los de meca. Eso está en el libro, sección 5.1.4. Y es exactamente el mismo análisis. Entonces los invito a que lo lean. ¿Ok? ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría, por ejemplo, el movimiento no amortiguado forzado. ¿Qué querría decir eso? Que a lo mejor tú le pones algún componente externo a tu sistema que está afectándolo, ¿no? Que a lo mejor tienes aquí, en el caso de amortiguado, tienes el efecto de la gravedad, tienes el efecto de restauración del resorte, tienes un amortiguamiento, pero a lo mejor tu resorte está en un sistema físico que tiene cierto factor externo que está a lo mejor oscilando, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo afectan estas oscilaciones externas a tu sistema? Esto es importante porque te lleva al caso de lo que es la resonancia pura o resonancia. Resonancia sucede cuando condiciones iniciales muy chiquitas hacen que tu sistema evolucione de forma pues muy grande, ¿no? Que es lo que sucede o ha sucedido en algunos puentes, por ejemplo, ¿no? Que tienen resonancia, no los plantean bien, y un movimiento chiquitito, una condición inicial chiquitita, puede llegar a crecer mucho. Pero bueno, ese es nada más un comentario de cosas que pueden suceder. Entonces, con esto ya tenemos ejemplo de qué es lo que a mí me gustaría que hicieran para utilizar los conocimientos que desarrollaron en las sesiones anteriores de resolver las ecuaciones, pero para entender los sistemas y las aplicaciones. ¿Ok? Entonces con esto pues tendríamos aplicaciones de modelos lineales, que es el oscilador armónico simple y el amortiguado. ¿Ok? Si hay dudas, por favor, me preguntan. Y hasta aquí vendría el examen del próximo lunes 6 de abril, me parece que es el lunes. ¿Ok? Pero bueno, toda la información la voy a escribir en el Classroom. Por favor, chicos, si tienen dudas, chicos y chicas, si tienen dudas, me mandan correo electrónico o me escriben mensaje en el Facebook, porque luego me dejan comentarios en la plataforma de Classroom y es como difícil llevarlas, ser consciente de ellos. Luego me dejaron algunos comentarios en el Classroom y en los videos y es difícil a veces darme cuenta que están ahí los comentarios. Entonces, por favor, comentarios, dudas, sugerencias, todo por correo electrónico o mensaje en el Facebook, ¿ok? Se los agradecería mucho.
y seguimos en comunicación. Si requieren asesorías o tienen dudas en específico y requieren una sesión de Zoom, también me lo hacen saber por correo electrónico o por mensaje. ¿Ok? Muy bien. Buen día a todos.